Hola, estamos empezando la transmisión y este jueves 4 de junio. Empezamos entonces la transmisión del contenido de psicoanálisis y civilización que hacemos semanalmente en tiempos normales, por así decir, de no emergencia, en Radio Zacatecas, en la cabina de Radio Zacatecas. Pero como ustedes saben, hemos estado eh, haciendo el ejercicio de no perder el ritmo de lo que es nuestro interés, nuestro proyecto, de mantener siempre una perspectiva psicoanalítica en el quehacer que nos acontece en la vida cotidiana. El día de hoy hemos titulado el tema la violencia, el tema del día de hoy, la violencia en estos tiempos. Como ustedes saben, tenemos los casos más agitados en estos días, en este par de días, en la última semana, en el caso de Estados Unidos, el caso de George Floyd, que se empalma también con el caso de Giovanni López en Guadalajara, no, en Jalisco, en un municipio de Jalisco, ¿cuál? Islahuacán del Membrillo. De Islahuacán. Bien. Y lo que tienen en común ambas manifestaciones, ambos acontecimientos es la muerte, ¿no? Por el abuso de poder por parte de las autoridades. Lo que tienen también en común estos dos casos es la época en la que estamos viviendo tal cual, la época del fenómeno COVID, en donde una gran característica de este fenómeno mundial es la experiencia social e individual del aislamiento o el confinamiento. Prácticamente esa es la experiencia común en la mayoría de los casos, sin duda. Otra experiencia, bueno, puede ser la que vayan teniendo los contagiados, los que se agravan, los que se complican y sus respectivos familiares. Esa sería una muchísimo menor población, una experiencia común, pero dentro de una muchísimo menor población. Y la experiencia común grande es generalizada, es la del confinamiento y los respectivos efectos que tiene este aislamiento que ya tiene en México por lo menos más de 2 meses. Son, como ustedes saben o han experimentado, pues un sentimiento de amenaza, un sentimiento en muchos casos de irritabilidad, de frustración, de impotencia, porque no pueden salir de sus casas, no pueden trabajar, etcétera, todo lo que ustedes ya saben, pero que podemos nombrar como una restricción de su libertad, de su libertad de movilización y en muchos casos también de su libertad de expresión, porque dado que se trata de una emergencia nacional, se promueve en fortalecer la línea oficial, ¿sí? La lectura oficial, federal, digamos, gubernamental, de lo que se debe o no se debe de hacer, de las instrucciones correspondientes a una emergencia nacional. Sin embargo, más allá de las razones que llevan a las personas a estar en ese estado de aislamiento, tenemos sin duda que ese cambio forzado en su
forzado por justas razones, si ustedes quieren, en su vida cotidiana, provoca una irritabilidad. Se habla bastante también de eh, el aumento de la violencia en los hogares y sin duda pues la desesperación, la impaciencia que va provocando en la gente con justa razón también. Entonces donde la gente misma empieza a defenderse de ese estado, pero que ya aporta en muchos casos una irritabilidad. ¿Sí? Eh, lo voy a llevar al punto de cómo en este momento que puedo decir, sí, a partir del coronavirus, pero desde antes del coronavirus, en donde el campo de la palabra, el poder de la palabra y la dignidad de la palabra, de la negociación, de la interpretación, de la escucha del otro, eh, de poner el discurso subjetivo en un primer plano, ha sido pues desplazado. Ustedes saben que también el éxito de la medicalización generalizada en el mundo, en México, en Estados Unidos, se debe también a que se interviene eh, a través de medicamentos en esas expresiones que tiene el cuerpo, ¿sí? Las quejas que se hacen a través del cuerpo, el cuerpo que habla y presenta síntomas, pero estos síntomas pues eh, no son escuchados en general y menos son escuchados psicoanalíticamente, simplemente son atendidos a través de medicamentos, ¿no? En esta época que en términos lacanianos describe él como el declive de los nombres del Padre, en donde tendríamos que pensar en la dimensión de eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir el declive, la caída, la debilitación de los nombres del Padre? Pero entre otras cosas, la consecuencia de eso es que la debilitación, digamos, del poder de la palabra, incluso de la diversidad de las palabras, del poder de las instituciones, del poder de las autoridades, incluso del mismísimo poder que en términos psicoanalíticos podíamos atribuirle al padre del Edipo, eso viene cambiando. Uh-huh. Cambiando, ya no se tiene ese poder. El padre del Edipo ya no tiene el poder que tenía antes, que incluía, entre otras cosas, por ejemplo, el paradigma clásico de la familia. Uh-huh. Los nuevos paradigmas familiares, los nuevos paradigmas de pareja y los nuevos paradigmas del amor, incluso de lo social, de la comunicación, también responden a esa caída de los nombres del Padre. Pero una de las otras consecuencias que tiene también esa debilitación de los nombres del Padre, de las autoridades, y voy a empezar a decirlo así, la debilitación de las verdades fuertes o las verdades, eh, esa debilitación entonces de lo que es el sentido, la palabra, eh, incluso el significado común, lo que en otros términos podemos decir, los valores comunes, los valores sociales. Se habla en México también de una degradación de los valores. Bueno, nos lleva a reflexionar que hay una degradación misma de la palabra previo al fenómeno coronavirus. Ahora el fenómeno coronavirus nace ya en esa degradación de la palabra y finalmente demuestra esa degradación, se demuestra en el conjunto de malentendidos, de equívocos, como la palabra no es suficiente como para dar sentido y orientación a las cosas. La cantidad de contradicciones, eh, que vamos viendo en los mismos institutos o en las mismas autoridades y que a veces
podemos pensar que son contradicciones intencionales, ¿no? Y que no hay una verdad única, aunque quisiéramos, pero de fondo tenemos la debilidad del poder de la palabra, de la verdad y del sentido. Entonces, más allá de qué tanta información se tiene o no sobre el virus y las investigaciones, sus posibles contagios, etcétera, que tenemos desde el inicio al menos una información que no varía mucho de cuáles son, digamos, eh, eh, las características, los síntomas, los tratamientos, las personas vulnerables, etcétera. Hay una contradicción, un equívoco, un malentendido constante, ¿sí? Y esta desorientación generalizada, que hoy en día hay ya muchísimos memes al respecto, ¿sí? Donde se ilustra eso a través de los chistes, pero insisto que eso no es nada más un fenómeno propio o adecuado al virus, sino más bien el virus llega en un momento en donde la verdad y el sentido eh, eh, están debilitados, donde lo que predomina justamente es el equívoco y el malentendido y la multi dirección de los sentidos y de las interpretaciones y de las verdades, donde lo que domina es el relativismo de la verdad, ¿sí? Eh, lo que predomina es en ese sentido la verdad subjetiva, el cada quien su Dios, como dice la expresión. Entonces, imagínense en ese estado, el fenómeno del coronavirus llega a fortalecer o llega a encarnar finalmente esa debilidad del lenguaje y de la palabra y de la comunicación unívoca o masiva. Hay que decir que en ese sentido no podemos culpar a nadie de eso, a nadie, porque eso es propio de la época. Lo que sí podemos hacer es intentar no alimentar eso, intentar poner mayor orientación, mayor concentración, coordinación en lo que se va a hacer en esta estrategia. Ahora bien, ante la debilidad eh, de la verdad a través de la palabra, me parece que lo que florece es la fortaleza del poder. Sí. Y junto con eso el abuso del poder. O sea, ahí donde la verdad o lo verdadero se debilita, pensemos ya en el caso que es más adecuado para el fenómeno del coronavirus. Lo que se dice hasta ahora es que Giovanni López ha sido golpeado, bueno, detenido, parece, al menos como dice la nota, detenido por no traer un cubrebocas. Y en ese sentido se va agravando la discusión hasta que lo golpean y lo terminan matando a golpes. Pero podemos decir, están autorizados eh, estos policías para empezar, exigirle al otro traer un cubrebocas de manera obligatoria, a pesar de los malentendidos al respecto de que si funciona, no funciona, funciona unos, otros no, etcétera. Ahí ven la debilidad de la verdad y del sentido. Pero ante eso, y donde ellos tienen una diferencia, eh, lo que viene a, entre comillas, a ordenar el malentendido es el uso de poder y la fuerza, ¿sí? La fuerza bruta, tal cual. Entonces, ante la ausencia de autoridad, de la verdad, del respeto, de la convivencia, del consentimiento mutuo, lo que viene a aparecer es la competencia ya no de verdades, sino de poder. O sea, tú puedes tú tener tu verdad, yo puedo tener mi verdad, sí, pero yo tengo un poder superior sobre de ti y lo uso de manera brutal. O sea, no tengo la verdad, puede estar debatida, pero lo que no queda en discusión
es la utilización del poder y de la fuerza bruta. Y se demuestra. Y se demuestra hasta el punto máximo que es llevar al otro a la muerte. Sí. Eso es lo que pasa en los dos casos, en el de Estados Unidos, en el de George Floyd, y en el de Giovanni. Pero acá el de Giovanni es más ilustrativo porque en este caso es la fuerza de la policía contra la fuerza de un ciudadano. Sin embargo, este tipo de confusiones pueden llevar también a ahí donde las personas ya no se entienden a palabras, se agarran a golpes. Uh-huh. Eh, ¿Sí? Si no predomina una verdad, lo que va a predominar es un poder sobre el otro. Y termina sucediendo cosas eh, graves, ¿no? Como lo que estamos viendo. Y bueno, sin duda estamos también en la época de la privatización de las cosas y junto con eso la politización de las cosas y cómo se va a exigir finalmente con causas nobles o justas, se va a exigir otra vez, ya no tanto con palabras o con palabras muy débiles o muy desgastadas como puede ser el no al racismo, el no a la discriminación, el no a la violencia contra las mujeres, para recordar lo que pasó también en las marchas feministas en la Ciudad de México recientemente, donde también empezaron a utilizarse esas causas y esas frases legítimas pero débiles, ¿sí? Legítimas pero muy impotentes, por así decir, como muy también muy ilusorias, eh, legítimas, pero pues utópicas en muchos casos, como pudiera ser el auténticamente desaparecer la discriminación y el abuso de poder en el mundo, o el que nunca más se asesine o se muera una mujer, o que nunca más un hombre sea abusado por otro. Eh, Banderas de ese tipo que nadie va a poder resolver, que en todo caso empieza de a uno por uno. En todo caso, uno mismo es el que tendría que revisar cómo está funcionando ahí su racismo, su abuso de poder, etcétera. Cómo uno puede ser también cómplice de ser golpeado por el otro o incluso asesinado en muchos casos, ¿no? Cómo uno puede participar. Y también los casos en donde no, o sea, donde es auténticamente una víctima. Pero a lo que voy es que se pueden utilizar estas causas para, otra vez, ¿no? Más que llegar a un asunto de convivencia o de convenio en relación a una verdad o a una supuesta verdad, lo que se va a utilizar es el poder y la fuerza y la violencia, tal cual. Destruyendo, como acabamos de ver, en este caso, pues el palacio de gobierno, ¿no? El palacio de gobierno de Guadalajara, tal cual, de Jalisco, ¿no? Y acusar y en todo caso, pues, responsabilizar incluso, así indirectamente, responsabilizar al gobernador de Jalisco, ¿sí? O en el caso de Estados Unidos, responsabilizar al mismo presidente de Estados Unidos por un acontecimiento, digamos, o un caso particular o local. O sea, pero el movimiento social que se hace, como se hizo en la Ciudad de México con el feminicidio, los feminicidios y las protestas, es que se denuncia un abuso de poder, ¿sí? Pero que decíamos, es también producto de que las palabras empiezan a ser insuficientes como para conciliar a los sujetos y ante esa debilidad de la palabra como para hacer lazo social, lo que sucede es el desbordamiento del el poder y la fuerza y junto con eso pues las injusticias. Pero realmente hay un responsable de todo esto. Podríamos acusar
a algún presidente o alguna institución, de todos estos malentendidos y de toda esta confusión. Eh, Me parece que la respuesta es justamente esa, que no hay un solo, no hay un responsable eh, directo, digamos, del por qué tenemos la debilitación de la palabra para hacer un lazo social con el otro. ¿Sí? Sin embargo, sí tenemos una responsabilidad subjetiva al respecto. ¿Sí? O sea, ¿qué lugar le da uno a la palabra? ¿Qué lugar le da uno a la ausencia de sentido? ¿Qué hace uno con la desorientación? ¿Qué hace uno con el lugar de las autoridades, el lugar de las recomendaciones? Y no fiarse, no pensar que eso es un valor entendido, universal, objetivo. Me parece que lo que nos enseña el psicoanálisis o lo que nos advierte el psicoanálisis es de que lo que predomina en nuestra vida sobre todo es una realidad subjetiva, ¿sí? Que no existe como tal una realidad objetiva, equitativa para todo el mundo, que no existe como tal un para todos en términos de la realidad, y que entonces estamos en ese sentido condenados al malentendido, al equívoco, y en ese sentido a la negociación, a la aclaración de las cosas en todos los niveles, ¿no? Y en todos los acuerdos, a nivel de la pareja, a nivel del lazo social, eh, pero tal vez con el sentimiento melancólico de que no existe la verdad con mayúscula, y que en todo caso entonces nadie nos está como tal escondiendo la verdad última, la verdad objetiva, y que cada uno va siendo responsable en su justa dimensión. Por supuesto, a nivel local del municipio este, ¿cómo se llama? El de Jalisco. Eslavacán. Tlahuacán, lo que hicieron estos policías que tal cual golpearon a este hombre, lo que hicieron los otros policías, lo que van haciendo los jueces, etcétera. Uno va ahí dimensionando su propia responsabilidad al respecto, pero creo que siempre sin al menos desde la posición más analítica, sin esa nostalgia o esa melancolía a que retornara realmente un nuevo orden portador de la nueva verdad, o incluso así declarar o sentenciar una nueva normalidad que en términos de facto no termina de suceder, como es el caso este de Giovanni López, que probablemente se mete en problemas con la policía por no traer, no obedecer una normatividad que se está instalando, que en este caso sería el tener el cubrebocas puesto. Uh-huh. Pero se puede interpretar por el lado del policía, ¿sí? Que eso es prácticamente un delito, o eleva a nivel de delincuente a alguien por no traerlo, y entonces se autoriza a darle una golpiza mortal, ¿sí? Eh, Ese es el problema, ¿sí? También de estos malentendidos, y de que pues no termina de instalarse esas normativas, esas leyes, esos significantes nuevos que se van a ir integrando y que irán provocando poco a poco finalmente una significación y una nueva cultura de sanitaria. Por supuesto, pero ¿dónde está, digamos, la tolerancia o el tiempo que se le puede dar también a la gente de comprender y de asimilar ese tipo de normativas sin que sea necesario entonces el que el otro venga a valerse de eso para descargar su furia y aniquilar al otro a golpes, ¿no? Para empezar. Y luego, por el otro lado, pues la politización que se va a hacer de eso y terminar destruyendo locales, edificios, eh, pues el patrimonio y los bienes de otros, ¿no? Sí. Y van a ver cómo se diluye y se diluye el asunto del sentido y de la verdad, de que si tienen razón los que están protestando, pero no tienen razón en hacer esa violencia,
es la contradicción, se están quejando de la violencia, pero están ejerciendo la violencia, el mundo de las contradicciones, y que va provocando el mundo del sinsentido, y ese mundo del sinsentido sí favorece la presentificación de la angustia. Esperar a que venga un otro a que ponga orden en esto y sí nos devuelva una verdad sólida y absoluta, creo que es algo de lo que nos advierte el psicoanálisis que no está pasando y que puede figurarse el retorno de esa solidez o institucional o esa ideología firme que pudiera instalarse a nivel mundial, pero puede ser probablemente que sea no por el consentimiento de la colectividad, sino por el uso de la fuerza. Como sabemos bien que sucedió de manera exitosa en el caso de China. ¿Sí? El control y la vigilancia le sirvió para justamente que la gente tuviera una inhibición y no se atreviera a protestar o a contradecir ese tipo de normativas. Pero China, ustedes lo saben, tiene una dictadura. ¿Sí? No es compatible con el sistema democrático, y bueno, y ahí habría que recordar también que el psicoanálisis mismo es más bien compatible con una estructura política democrática donde se vale la diversidad, se vale el malentendido, por supuesto, se vale la diferencia, finalmente todo lo que nos permite la democracia, el disentir. Bien, voy a tomar un poquito lo que están escribiendo. Mm, ¿qué me refiero con el asunto del Edipo? No, no es la pandemia que se puede explicar en términos del padre. Más bien es pensar esta pandemia en un momento de la civilización en donde el padre ya no ocupa el mismo lugar que ocupaba antes. Sería eso. Eh, llega esta pandemia en un momento en donde la verdad y la palabra no ocupan más en la sociedad el lugar que ocupaban anteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Llega la pandemia también en una época del hiperindividualismo, ¿no? De un empuje por el plus de gozar, ¿no? También, digamos, bastante acelerado por una debilitación de la ley, ¿sí? Y del Padre, una especie de todo está, Dios ha muerto, ahora todo está permitido, ¿no? Nos llega una pandemia así, en esas condiciones, ¿no? En esta nueva era de la informática, por supuesto, es evidente, ¿no? Eh, pero que sí, para aclarar ese punto tal cual, nos llega esta pandemia en un momento donde el Edipo ya no funciona de la misma manera como funcionaba antes. Y el padre y las autoridades tampoco tienen el mismo lugar automático de respeto, por ejemplo, o de autoridad que antes se sostenía. Hoy en día no es suficiente decirle a alguien, oye, a un niño, respeta a tu maestro. ¿Por qué? Pues porque es tu maestro. Esa obviedad no funciona tan fácil hoy. ¿Sí? Respeta a tus padres porque son tus padres, o a tus abuelos porque son tus abuelos. Ya no es automático, digamos, como pudo haber sido en otro momento, en un momento anterior. ¿Sí? Entonces tenemos una pandemia en, en la época del declive de los nombres del Padre. Eso es lo que quiero transmitirles, ¿no? Una pandemia en un orden. El orden simbólico de ahora ya no es el que era antes, ¿no? Una pandemia en donde finalmente, como se usó en una de los congresos del ENAPOL,
de los últimos años, eh, en donde tenemos la agitación de las normas, ¿no? Producto de un real en este siglo que hace que las normas y las leyes y las palabras se desestabilicen, se debiliten, ¿sí? Que el sentido como tal ya no tenga la misma fuerza que tenía antes, ¿no? A eso me refiero. Nada hay más fuerte que la verdad. Por ejemplo, eso me parece que es una frase bueno, que la podemos encontrar bastante en la historia de la humanidad, incluso en la academia. Hablábamos de Ignacio de Loyola, ¿no? Y de la verdad nos hará libres, pero ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? Si lo que Lacan nos termina diciendo es que le da al estatuto de la verdad, por ejemplo, estructura de ficción. Le da el estatuto más bien de verdad mentirosa. Todo el trabajo que utiliza Lacan para formalizar el final del análisis, por ejemplo, que es una de las aportaciones fundamentales de Lacan, no solamente al psicoanálisis, sino a la cultura, la formalización del final del análisis, tiene que ver con que un sujeto sea capaz de ir destituyendo sus identificaciones amo, ¿sí? Sus verdades que se instalaron en su infancia y que determinaron el rumbo de su vida, incluyendo la manera en cómo él se iba a mortificar o cómo iba a producir su propia sintomatología fantasmática. Uh-huh. O sea que la sintomatología fantasmática depende de ciertas verdades amo o ciertas identificaciones amo que el sujeto tiene en su programa de goce. Entonces él va formalizando que en ese sentido el poder descubrir y asumir la verdad como agujereada por el goce de cada quien o como una verdad siempre a medias o una verdad no toda, como dice, como la mujer, no toda. La verdad es como la mujer porque la verdad no toda es, dice él, nos enseña que más que el horror a pensar en la caída de la verdad, o como dijo acá nuestro compañero, que la verdad, que no hay nada más fuerte de la verdad, como puede ser el que caiga, el pensar que la caída de esa verdad sólida podía ser compatible con un proceso psicoanalítico llevado hasta sus últimas consecuencias, bueno, es parte de la aportación lacaniana, como el agujerear ciertas verdades que perjudicaban a este individuo significó lo que conocemos en el psicoanálisis como la cura o un proceso hacia el final del análisis. Voy a leer esto de Atropa. ¿Por qué habría que pedirle algo al hombre que no puede hacer? Que se ve a lo largo de esta historia que está tejida a través de la violencia, que el hombre no puede hacer, el hombre no puede, eh, el hombre no puede no matar. Me parece desalentador e insoslayable. Sí puede hacerlo, pero no sin su propio convencimiento, ¿no? No si no hay ideas, no si no hay valores que él sostenga como lo suficiente como para no matar a alguien, ¿no? Para no abusar del poder, incluso no abusar de la confianza de alguien, ¿no? Sí podemos hacer un llamado, pero lo que queremos decir es que advertidos de que este llamado no funcionará si el otro no lo acepta. ¿Sí? O sea, si por ejemplo las policías en términos generales, ¿no? Que ahorita estamos hablando de los que mataron a George y a Giovanni, si las policías no son convencidas,
los métodos que esto implique, como para no utilizar su fuerza bruta, respetar, digamos, los derechos civiles, y si por el contrario se contratan a policías que en términos psicológicos son sujetos que tienden más a lo irascible, a la furia, a la brutalidad, pues efectivamente a ese tipo de hombres difícilmente podemos convencerlos de que no maten, ¿no? De que hagan justicia, por ejemplo. Pero esto es ahora y siempre la gran diferencia es que ahora esos valores y esos ideales están cada vez más agujereados. O sea, en la medida en que se aumenta y se puede propagar el racismo en la humanidad, pues es muy común que el conjunto racista que juzga al otro conjunto que no pertenece a su raza o a su clan, autorice a su grupo a destruir al otro. Y yo creo que en este acontecimiento actual estamos encontrando esas grandes divisiones más allá de las raciales, ¿no? Sino las divisiones grupales, en donde empieza a construirse así. Uno tiene una verdad y el otro tiene esa otra verdad y no terminan de llegar a un acuerdo mutuo y puede eso desbordarse en los golpes y en la demostración de quién tiene más poder que el otro. Creo que debemos de estar advertidos de eso, sobre todo ahora, en estos momentos de tanta desinformación, malentendidos, imágenes alarmantes, amarillismo también, eh, en donde podemos ser más tolerantes con el malentendido que tenemos con el otro, ¿sí? Con el equívoco, saber que no hay que perder, digamos, ese ímpetu, esa paciencia para poder dialogar con el otro, para poder soportar, para poder disentir con el otro, y que eso no signifique necesariamente el despliegue de la fuerza bruta, ¿no? O de la violencia. ¿Sí? Es como uno mismo volver a relanzar la palabra y confiar que a través de la palabra también es más fácil que toleremos nuestras diferencias y nuestros malos entendidos. ¿Eh? Eh, Creo que eso sí, porque si empezamos a ser los portadores o queremos imponer la verdad que uno haya construido a la verdad que el otro haya construido, pensando auténticamente que tenemos la verdad completa, la verdad toda, esa misma que Lacan nos dice que no existe, pero que uno puede pensar que la tiene, no por nada están los delirios como un referente de la humanidad, ¿no? El delirio como una verdad a nivel de lo real, imaginario de un sujeto, ¿no? Y que no dudemos que en estas luchas de pensar o de defender nuestra verdad como si fuera absoluta y desconocer la posición subjetiva del otro y la verdad del otro, es muy fácil que nos lleve a cuestiones de violencia y enfrentamientos así, eh, como los que estamos viendo desafortunadamente ahorita, pero el punto más allá de George y de Giovanni, que seguramente sus familiares van y la sociedad misma podrán intentar hacer justicia en la medida de lo posible, eh, todos nosotros estamos expuestos y estamos en riesgo de caer en situaciones así de malentendidos, tal vez no necesariamente con la policía, pero sí con el vecino, sí con el prójimo, sí con algún familiar, y estar tentados a que a falta de un
mutuo acuerdo en relación a qué verdad o a qué camino tomar, se desborde la cuestión de la violencia, ¿no? Entonces, esta violencia, pero hemos visto las otras, la violencia contra las enfermeras, la violencia contra los camiones que quieren llegar a ciertos lugares a sanitizar, eh, la violencia porque hay gente que sí sale, la violencia porque lo tienen ahí encerrado, la violencia porque el otro no trae el cubrebocas tapándose la nariz todo el tiempo, en fin, hay que tener mucho cuidado y al menos mi posición personal es, desde el inicio lo decía, que había que tener cuidado con este desbordamiento del narcisismo y del abuso del poder, ¿no? En las discriminaciones, pensar qué clase social puede ser más portadora del virus y entonces no acercárseles, ¿no? Pero una cosa es importante que sigamos pensando, que no caigamos, no, o no sigamos alimentando el terror, ¿sí? Y que no pensemos tampoco que el contagio significa una muerte instantánea, ¿no? Porque pensar así eh, nos puede hacer caer en la justificación de utilizar la fuerza bruta contra todo aquel que esté, digamos, en infracción con un supuesto deber ser. ¿Sí? Matar a alguien porque no trae cubrebocas en inicio o porque hubo un malentendido al respecto, me parece que es un ejemplo claro, grave, de hasta dónde puede llegar los malentendidos en relación a este fenómeno del coronavirus. Y como no va a venir la respuesta y el orden ni de ninguna autoridad y de ningún gobierno y de ningún lado, debemos de saber que tiene que venir del consentimiento que cada uno de nosotros puede hacer, ¿eh? ¿Sí? De una dosis de amor también para poder tolerar al otro, tanto que exige el cubrebocas como el que exige que no es necesario portarlo, en fin, los malentendidos, pero tener mucho cuidado, no espantarse por los malentendidos, más bien partir del hecho de que los malentendidos será el punto de origen. Ya no estamos en la época en donde deseábamos o pensábamos que el malentendido era un error que no debería de existir. El lenguaje unívoco solamente existe en los animales. El lenguaje unívoco no existe de manera estructural en el ser humano. ¿Sí? Puede imaginarse, puede imponerse un pensamiento único, pero eso no quiere decir que así sea de origen, que así sea a nivel estructural. La lengua que nos habla Lacan apela a eso, ¿no? A que se trata del uno por uno y que no se trata nunca de un universal. Vuelvo a leer una más y con eso vamos a ir cerrando. Dice, es el diseño de este acontecimiento el que impide que estemos en condiciones de sublevarnos. Creo que ni siquiera en el diseño, si es que alguien lo diseñó, porque tampoco podemos asegurar eso, les decía, pero vamos a pensar que en la estructura que tiene este acontecimiento que por lo pronto invita a desconfiar del otro, a crearnos la clásica ilusión de que es el quedarse en casa es el lugar más seguro, ¿no? La medida que utilizan los padres, los adolescentes y que los niños, ¿no? Que no hay lugar más seguro que tu casa, ¿no? Incluso algunos que argumentan esa misma línea para justificar el por qué no salen del pueblo, por qué no salen del país, ¿no? Por el miedo
a estar fuera o estar lejos de casa. O sea, eso eh, eh, puede ser visto así como un diseño, como dices tú, ¿no? Pero de ahí a que realmente nos impida el sublevarse, creo que el sublevarse aquí habría, con lo que venimos hablando, no tendría que ver otra vez, ¿no? Con el uso brutal de la fuerza, ¿sí? Ante la caída o ante el agotamiento de la palabra y de la verdad y de la negociación a través de la palabra y el sentido, entonces imponerse a través de la fuerza bruta, ¿sí? Sublevarse a través de la fuerza bruta, creo que nos llevaría totalmente a la opresión, ¿no? A la utilización de las Fuerzas Armadas para contener a la ciudadanía. Ese es el camino que tenemos recientemente, es lo que hemos visto o es lo que estamos tocando en estos casos, ¿no? Pero sublevarse a nivel de la palabra, creo que eso sí, creo que seguir insistiendo en el tema de la diferencia, de las distintas posiciones que se van teniendo, los argumentos que cada construcción va teniendo, eso sí se puede hacer y no se debe de, a mi parecer, dejar de insistir en eso. Al revés, volver a confiar en la palabra y pensar que podemos lograr ciertos acuerdos a través de la palabra antes de estallar en la violencia, ya sea a nivel de la casa o a nivel de lo social. Nos dice Sam, la intolerancia al creer que la verdad es el virus cuando no se ha comprobado que la gente que se ha muerto de esto sea verdad, llegando a la psicosis colectiva que nos lleva a cometer actos violentos. Ok, ok. Sí, creo que esto que nos dice Sam va en la línea de él, que no alcanzamos a tener las conclusiones comunes, ¿no? Los acuerdos comunes que pudiéramos elevar a nivel de verdad absoluta. Creo que aunque yo hablo que el momento actual, pensando en Lacan y en lo que él habla de la debilitación o el declive de los nombres del Padre, no nos exime a que tomemos en cuenta de que se pueden politizar cosas, ¿sí? Se puede sacar un beneficio político de todo esto, desafortunadamente, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? La cuestión de utilizar una posición mmm, personal de alguno de los gobernadores en la ciudad, en el país de México, con miras a sus campañas presidenciales, ¿no? O sea, utilizar sus quehaceres durante la epidemia para favorecerse políticamente. O sea, desafortunadamente no podemos evitar eso y puede suceder, ¿sí? Y puede suceder tal cual y está sucediendo, ¿sí? O que si China puede politizar esto o Estados Unidos puede politizarlo, etcétera. Bueno, sí, también es inevitable. Podemos hacer un llamado a que no lo hagan, pero estamos advertidos a que depende de ellos si lo hacen o no. Y depende de nosotros el estar consciente del factor de la politización de las cosas en la manera en cómo se presenta la interpretación de cada quien o de cada esfera política institucional. O sea, lo que sí podemos hacer nosotros es estar advertidos de que las verdades, por así decir, están politizadas. Y incluso llevarlo al uno por uno y que en el psicoanálisis podríamos decir que las verdades están politizadas por nuestro propio programa de goce, vamos, nuestra propia dimensión fantasmática, ¿sí? O sea, nuestra dimensión fantasmática politiza nuestra realidad subjetiva y junto con ello la manera en cómo podemos intentar pensar
una supuesta realidad objetiva. Eso sí. Bueno, pues les agradecemos mucho su participación y los esperamos la próxima semana.